producido la reforma constitucional del 49, el gobierno del general Perón, acompañado como vicepresidente por Quijano, que era la fórmula que había ganado, y habilitada, por lo tanto, la reelección, en virtud de lo que vimos de las modificaciones constitucionales que habían levantado la prohibición existente en la Constitución del 53, el peronismo se encamina a una reelección. Y todo parecía indicar que el país estaba encarrilado en un proceso distinto al que había venido sucediendo desde hace un tiempo, con políticas que tenían que ver también con el contenido de la propia Constitución, en el sentido de intervención del Estado en la economía, la elevación del nivel de vida de los sectores asalariados, la mejora sustancial de sus derechos y algo no menor, la entronización de los trabajadores como un factor de poder político muy importante. ¿Y por qué digo que no es menor? Porque más allá de las conquistas económicas concretas, ¿no? de las mejoras salariales, de las indemnizaciones, aguinaldo, digamos, más allá de las mejoras desde el punto de vista reivindicativo, lo que empezó a tener el movimiento obrero es una importancia fundamental desde el punto de vista político, a tal punto que aún después del golpe que derroca al general Perón, y sucediéndose distintos gobiernos, siempre el movimiento obrero fue un factor de poder, con más, con menos, en algunas circunstancias con más poder, en otros más limitado, pero ese empoderamiento por parte de los trabajadores de sus derechos y de que era necesario defenderlos y discutir por su derecho, no pudo ser destruido o volver para atrás a pesar como decía antes, del golpe que derrocó Perón o de los sucesivos gobiernos de distintos signos que siguieron de aquí, yo diría, hasta nuestros días, donde el movimiento obrero, los trabajadores siguen siendo un factor de poder muy importante. Y es muy difícil gobernar la Argentina ignorando los posicionamientos del movimiento obrero, y creo que eso es un elemento diferenciador de Argentina respecto a otros países de Latinoamérica. A veces cuando se comparan las distintas políticas sociales y económicas, creo que se pasa por alto ese dato sustantivo, digamos, que a partir del 45, 46, el movimiento obrero argentino, los trabajadores argentinos pasaron a tener conciencia clara de su poder y de sus derechos, procesos que no se vivieron en otros lugares de América Latina. Digo esto porque a veces uno ve que políticas, digamos, de corte más liberales, en el sentido de decir, bueno, vamos a reducir los derechos de los trabajadores, vamos a bajar salarios y demás, son más fáciles de implementar en otros países de América Latina que en Argentina. Porque en Argentina realmente ese lapso generó un posicionamiento de los trabajadores que no ha podido ser revertido, a pesar de que hubo muchos intentos en ese sentido. Pero decía entonces que Perón se encaminaba a su reelección. Allí hay, y es muy interesante ver con detalle este tema, el que lo quiera ver, toda una polémica en cuanto a la posibilidad de que Evita fuera su candidata a vicepresidenta. Hubo lo que se llamó un cabildo abierto
el 22 de agosto del 51, donde precisamente el movimiento obrero, que tenía una relación muy estrecha con Evita, le pide a Eva Perón que sea candidata a vicepresidenta. Días después Eva Perón contesta que no va a ser candidata a vicepresidenta. Bueno, allí se tejen una serie de intentos de explicación de por qué Evita no fue candidata. Algunos sostienen que Eva ya estaba enferma, va a fallecer muy joven, el 26 de julio de 1952. Es decir, este cabildo abierto fue el 22 de agosto del 51. Pero la versión más, digamos, consistente es que en realidad las Fuerzas Armadas, que era uno de los, fundamentalmente el ejército, que era uno de los sostenes políticos del gobierno de Perón, obstaculizaron esa posibilidad. Atento que en ese momento, en esas circunstancias, piensen ustedes que recién se había instaurado el voto femenino. Es más, todavía no se había ejercido, recién se va a ejercer precisamente en las elecciones a presidente que venían. De modo que, sobre todo para un sector como las Fuerzas Armadas, que tienden a ser muy conservadores desde el punto de vista de lo social, era un elemento que no les convenía. Bueno, sea por lo que fuera, Evita no terminó siendo candidata a vicepresidenta, se volvió a repetir la fórmula Perón-Quijano, ganó cómodamente nuevamente, y se empieza, a pesar de todo, a producir elementos que, a pesar de los triunfos electorales contundentes, además, que hacen pensar que sectores de la sociedad estaban en una actitud golpista. ¿Por qué esto? También esto tiene muchas explicaciones. Creo que la imbatibilidad del peronismo en las urnas, sumado a la modificación constitucional del 49, que permitía la reelección indefinida, convenció a los sectores que estaban en contra del peronismo que no había forma de ganarle en las urnas. Si el peronismo va a ganar, durante esa época todas las elecciones en las que participa, gana con contundencia, e incluso no siendo Perón candidato. Por ejemplo, en el 54, ante la muerte del vicepresidente de Quijano, se genera una elección de vicepresidente. El candidato es Tesaire, se escribe, y gana por amplio margen también en el 54, cuando ya había, la política económica ya no era la misma que en los principios del periodo, cuando había algunas crisis desde el punto de vista de la balanza de pago, cuando ya la política inicial del peronismo de fomentar el consumo y aumentar fuertemente los salarios no era tanto. Sin embargo, el peronismo seguía ganando. Entonces, creo que eso llevó a los sectores que habían visto perder sus privilegios, a sectores que habían habían sido desplazados, y a sectores que, sin haber visto perder sus privilegios, pero sectores medios que no les gustaban, sobre todo algunos modos que consideraban autoritarios del peronismo, empezaron a pensar alternativas que no tenían que ver con la vía democrática. De hecho, ya en el 51 se había producido un intento de levantamiento del general Menéndez, que fue rápidamente sofocado. En 1953, ya reelecto Perón, van a estallar 2 bombas en Plaza de Mayo. En 1954 se agudiza de un modo increíble un enfrentamiento con la Iglesia. La Iglesia había sido, como vimos anteriormente, uno de los sectores que había avalado
o por lo menos no homogéneamente, pero mayoritariamente había avalado y había acompañado el proceso del peronismo. Sin embargo, hay una escalada de enfrentamiento con la Iglesia muy importante, donde tras algunas manifestaciones de obispos o de curas contrarias, venían algunas réplicas por parte del gobierno, incluso el gobierno toma medidas como por ejemplo suprimir la obligación de la enseñanza religiosa, avanza en terminar con algunas exenciones impositivas de propiedades religiosas, con el divorcio vincular, iniciativas legislativas que van generando también reacciones de la Iglesia, que pasa a constituirse en un eje aglutinador de una oposición que hasta allí estaba dispersa. Entonces vemos cosas insólitas como el Partido Comunista o el socialismo, que son ateos, sin embargo empezaban a confluir con la Iglesia en una oposición al régimen. Los estudiosos del tema dicen que en realidad a los sectores de la Iglesia le molestaba fundamentalmente que el peronismo avanzaba mucho sobre los sectores juveniles en cuanto a la formación de jóvenes, adolescentes, niños, que la Iglesia consideraba como de algún modo su propiedad, digamos, en el sentido de que le correspondía a ellos. Empezó a tener también una injerencia muy fuerte de las estructuras del peronismo que trabajaban sobre esos sectores y bajaban línea, digamos, sobre la doctrina justicialista. Eso fue complicando. Se crea el Partido Demócrata Cristiano con una impronta fuertemente antiperonista, y la Iglesia a su vez tiene, como dicen muchos autores, digamos, tiene una base en cada pueblito, en cada pueblo hay una iglesia, de manera que esa correa de transmisión de oposición fue creciendo, y también tiene influencia sobre los cuadros militares, los cuadros de las Fuerzas Armadas. De manera que también eso empezó a operar sobre distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Todo eso fue generando un clima. En junio, el 11 de junio del 54, se produce en la manifestación de Corpus Christi una confluencia de sectores opositores en una manifestación que había sido prohibida, sin embargo se hace igual, y donde participan todos los sectores opositores, aún no siendo católicos, lo que se transformó en un acto de oposición. A la noche de ese día hubo represalias sobre locales, locales de instituciones religiosas, sobre locales del Partido Socialista. El 16 de junio, pocos días después, se produce uno de los hechos más lamentables de ese periodo, y yo diría de la historia argentina, que es un intento de golpe que en realidad, más que intento de golpe, era un intento de asesinato liso y llano de Perón, y deciden, sobre todo de la aviación de la Marina, bombardear Plaza de Mayo. En realidad quieren bombardear la Casa de Gobierno, pero bueno, terminan bombardeando Plaza de Mayo en horas del mediodía, donde había muchísima gente, con lo cual se producen cientos de muertes de gente inocente, de trabajadores, de estudiantes, y fracasan aparte en su intento de matar a Perón. Obviamente ahí ya habíamos llegado a un clima de enfrentamiento y casi de guerra civil muy fuerte. Perón a partir de allí intenta, dije antes 54, en realidad es 55, Perón intenta pacificar
baja el tono de discurso, produce algunas modificaciones de gabinete, tratando de apaciguar la situación, pero de algún modo ya estaba puesto en marcha el golpe de Estado, estaba puesto en marcha una acción decisiva de la oposición que evidentemente no soportaba más el gobierno del peronismo. Perón el día 31 de agosto lanza una solicitada ofreciendo su retiro del gobierno. No habla de renuncia, sino de retiro del gobierno, lo cual genera una movilización fuerte de los trabajadores, de la CGT y demás, diciéndole que no. Perón desde los balcones hace un discurso donde recupera ya no el tono pacificador que tuvo esos días previos, sino recupera un tono duro, y habla de la famosa consigna es que por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos, 5 por 1. De modo que nuevamente se recicla el clima de enfrentamiento. Hay dudas sobre cuál era el rol de la Embajada de Estados Unidos en todo esto. Un libro interesante que recomiendo es La caída, de Pablo Gerchunov, que en realidad no es alguien que pueda ser clasificado ni mucho menos de peronista, digamos, pero es un libro con muchos datos extraídos de documentación, sobre todo del Departamento de Estado, de la CIA y demás de Estados Unidos, donde en realidad no está claro si Estados Unidos participó o apoyó este movimiento. En realidad, Estados Unidos siempre con Perón había tenido una situación de enfrentamiento desde la época de Braden o Perón, recuerdan, y a su vez le molestaba sumamente la actitud del peronismo y específicamente de Perón de tratar de lograr un bloque latinoamericano fuerte, ¿no? Las gestiones de Perón con Getúlio Vargas en Brasil, con Ibáñez en Chile, en lo que se llamaba el ABC, Argentina, Brasil y Chile, es decir, el peronismo junto con otros líderes latinoamericanos intentaban generar una fuerza en América Latina que pudiera compensar la fuerza de Estados Unidos. Eso no era bien visto por Estados Unidos, pero también a su vez Perón había avanzado en el intento de la Standard Oil con la California, de manera que no había, sobre todo al momento de producirse el golpe que se va a producir finalmente el 16 de septiembre del 55, una situación de enfrentamiento por lo menos visible con Estados Unidos. Lo cierto es que el 16 de septiembre del 55 se levantan fuerzas militares, fundamentalmente la Marina, y un grupo bastante reducido que es encabezado por el general Lonardi, que era un general que estaba retirado en Córdoba. Todo parecía suponer que la relación de fuerza era favorable a Perón. Sin embargo, pasado 2 o 3 días de enfrentamientos y ante la amenaza concreta de la Marina de guerra, que era encabezada por el almirante Rojas, de bombardear Mar del Plata, la destilería de La Plata y incluso la ciudad de Buenos Aires, y incluso lleva a cabo parte de eso, hace que Perón decida renunciar. En realidad, Perón renuncia ante los jefes militares, no ante el Congreso, lo cual suscitó toda una cuestión allí, si realmente la renuncia de Perón iba en serio o quería provocar una movilización popular y con eso parar el golpe. Lo cierto es que Perón, la explicación de Perón siempre ha sido, después de eso, que su objetivo fue evitar el derramamiento de sangre, que él no tenía dudas de que tenía, en la relación de fuerza tenía más elementos a su favor que los golpistas, pero que la situación era de inevitable
enfrentamiento armado y que eso iba a implicar derramamiento de sangre. De allí su posición de que prefería, antes que el derramamiento de sangre, que a lo mejor se tuviera que perder tiempo en el camino, pero evitar el enfrentamiento entre argentinos. El triunfo de Lonardi, que después seguramente van a ver en clases próximas, va a durar muy poco, se da también en un marco de una desmovilización de los trabajadores, probablemente tantos años y una conducción muy acostumbrada al sistema vertical de conducción de Perón, no hubo una reacción tampoco de su parte como se hubiera podido suponer. Lo cierto es que en esos días de septiembre se terminó una parte de una experiencia distinta en el país que tenía que ver con una mirada, digamos, totalmente cambiada a lo que habíamos venido viviendo hasta ese entonces, y que vamos a ver las consecuencias que va a producir, no solamente en lo inmediato, sino en el resto o en el futuro de la historia argentina, porque, como decíamos al principio de estas clases sobre el peronismo, la influencia del peronismo, ya sea en el gobierno o en la oposición, ha durado hasta nuestros días, de manera que es interesante ver cómo sigue esta historia.